Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué es un carbohidrato refinado? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, hemos tenido algunas personas preguntando, pidiendo que se le aclare bien qué es un carbohidrato refinado. Pues quiero aclarar, usar este episodio para explicarle qué es un carbohidrato refinado. Para las personas que quieren adelgazar, sobre todo aquellos que tenemos metabolismo lento como yo, que hemos tratado 200.000 dietas, que bajamos de peso, que volvemos a arrebatar, que no salimos del problema, que tenemos problemas de la tiroides, que tenemos problemas hormonales, todo ese tipo de cosas, pues hay que empezar a arreglar el metabolismo. Una de las formas que nosotros utilizamos para arreglar el metabolismo es seguir lo que llamamos la dieta 3x1. La dieta 3x1 es una dieta que se explica en este libro, El Poder del Metabolismo, y que también se utiliza para los diabéticos y se explica en el libro Diabetes sin Problemas. Hoy quiero hablarles de realmente qué es un carbohidrato refinado, porque en la dieta 3x1 uno diferencia entre los carbohidratos que no son refinados, que nosotros llamamos alimentos tipo A porque adelgazan, y los alimentos que son refinados, carbohidratos refinados, que nosotros le llamamos alimentos tipo E, y son E porque engordan, ¿no? Voy un momentito a la pizarra. Fíjense, cuando hablamos de alimentos tipo A o tipo E, ¿verdad? Pues usted, si se fija, los alimentos tipo E, que son los que engordan, pues engordan porque son alimentos que producen mucha glucosa y también fuerzan al cuerpo a producir mucha insulina. Es imposible engordar si tu cuerpo no tiene exceso de glucosa y exceso de insulina. O sea, toda persona que tú veas que puede mantenerse delgado, como yo digo, esos flacos condenados, así como Jorge, ¿verdad? Pues son personas que no tienen exceso de glucosa ni exceso de insulina. Pero aquellos de nosotros que engordamos hasta de mirar la comida, pues tenemos la tendencia a que nuestro cuerpo, si comemos lo incorrecto, crea demasiada glucosa y el páncreas crea demasiada insulina. Entonces, glucosa e insulina crean la grasa y ahí es que viene la obesidad. Así que la dieta 3x1 es un sistema donde los alimentos tipo E, por ejemplo, que son los que más engordan y los que más descontrolan la diabetes, pues lo que nos gusta: pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa. Los tubérculos, que son, nosotros decimos yuca, yautía, ñame, son tubérculos, son almidones, ¿no? Los cereales, el azúcar, los dulces, los chocolates, la leche, jugos de frutas y los refrescos azucarados. Todo esto nosotros le llamamos alimentos, carbohidratos refinados, que le llamamos también alimentos tipo E. Principalmente los conocemos como alimentos tipo E. Ahora, la pregunta que nos traen es, ¿por qué le llamamos carbohidratos refinados? Vamos a empezar por decir, y voy a la pizarra un segundito, que hay una dieta que no falla, que es la dieta 3x1. La dieta 3x1, pues uno dice, bueno, pues voy a utilizar de mi plato 3/4 partes del plato de alimentos tipo E, que son proteínas, que son carbohidratos, pero que no son refinados. Por ejemplo, unos vegetales salteados con ajo o una ensalada, pues no puede ser considerada como carbohidratos refinados, ¿no? Sin embargo, esta porción de pasta, que es del trigo, es un carbohidrato refinado. Así que la 3x1 es una dieta donde usted combina 3/4 partes del plato, alimentos tipo A, 1/4 parte tiene derecho a alimentos tipo E. Digamos, 3/4 partes de lo que le hace más bien y 1/4 parte del pecadito, ¿no? Se lo puede comer todo, nada está prohibido, pero es cuestión de mantener el balance, ¿no? Entonces, con este tipo de dieta, que es una pena que haya que llamarle una dieta porque es como un estilo de vida, usted come de todo, pues las personas pueden adelgazar, los diabéticos pueden controlar la diabetes, se mejoran todas las condiciones de salud y la persona regresa a tener la energía que merece tener su cuerpo, ¿no? Ahora, veamos a ver por qué le llamamos alimentos refinados, carbohidratos refinados. Fíjense, no hay nada más que 3 tipos de alimentos, ¿no? Están las grasas, que incluyen los aceites, están las proteínas. O sea, que estamos hablando, por ejemplo, de carne, queso, huevo, ¿no? Y luego están los carbohidratos. O sea, no hay nada más que 3 tipos de alimentos: grasas y aceites, proteínas, carne, queso, huevo, carbohidratos. Los carbohidratos, pues, los podemos dividir en 2 partes, ¿no? Los que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son los que engordan, pues son los refinados. Son refinados. Y hay alimentos de estos que caen dentro de la categoría de alimentos tipo A, que son de los que adelgazan, que son lo que nosotros llamamos carbohidratos naturales.
Por ejemplo, en esta lista aquí, usted puede ver, por aquí, ¿verdad? De los alimentos que adelgazan, ¿verdad? De los A, usted va a ver por aquí vegetales, jugo de vegetales, ensalada. Eso cayó como carbohidrato natural. ¿Por qué? Porque está en su estado natural y no ha sido refinado. Ahora, cuando usted busca en el diccionario la palabra refinado, va a ver que la palabra en cualquier diccionario dice que refinado es que lleva un proceso de elaboración intenso, un proceso de elaboración mecanizado, un proceso de elaboración que conlleva calor. O sea que cuando usted está refinando algo, usted lo está refinando para purificarlo. Ese es el concepto. O sea, el alcohol, ¿verdad?, es un producto refinado de los carbohidratos. Usted hace vino, que tiene alcohol, porque usted refina la fructosa que hay en el jugo de uva. Así que cuando usted refina algo, usted concentra algo, crea más pureza en esa sustancia, ¿no? ¿Qué pasa? Los alimentos que están refinados, pues conllevan procesos que conllevan calor, pulverización. Por ejemplo, cuando usted come harina de trigo, que es así blanquita, ¿no? Pues eso está procesado, eso está refinado. Cuando usted calienta a algo, y lo calienta mucho, lo refina. Lo refina porque inclusive concentra y purifica la cantidad de glucosa que tiene. Fíjese que lo que engorda a una persona o le descontrola la diabetes a un diabético, ¿qué cosa es? Es la glucosa. La glucosa es el azúcar de la sangre. Usted no puede engordar y tampoco puede tener diabetes si no tiene la glucosa alta, porque tanto la obesidad como la diabetes significa que la glucosa está alta. Eso es todo lo que es la obesidad y la diabetes, glucosa alta, ¿no? Si usted controla la glucosa, usted tiene que controlar la obesidad. Usted controla la glucosa, usted tiene que controlar la diabetes. Ahora, cuando un alimento está refinado, quiere decir que el proceso de elaboración, de preparación, conllevó calor, rompimiento, destrucción, refinación. Y eso hizo que las moléculas, fíjese, las moléculas, una molécula de glucosa es una molécula en su estado natural que está unida por unos puentes. En el proceso de refinación, el calor rompe los puentes. Y cuando rompe los puentes, esas moléculas se liberan. Cuando se liberan, ahora es que le van a engordar. Mientras ellas estén juntas, no le van a engordar porque el cuerpo tiene que luchar con ellos, tiene que sacar la fibra, tiene que romper las uniones y no está refinado. Como ejemplo, le digo, cualquier alimento, hay gente que me dice, pero ¿cómo es posible que una papa, cómo es posible que usted diga que la papa es un alimento refinado? Pues fíjese, mire, una papa, la papa, ¿verdad?, es un almidón. Si usted busca la palabra almidón en un diccionario, va a ver qué quiere decir. Almidón quiere decir sustancia compuesta de moléculas de glucosa. Eso lo dice el diccionario. Así que cuando usted une mucha glucosa, usted tiene un almidón. Pero ¿qué pasa? Cuando ese almidón usted lo calienta y lo cocina, esas moléculas se liberan. Y cuando se liberan, ahora va a obligar a su páncreas a producir insulina y ahora le va a engordar. Si usted se comiera la papa cruda, lo más seguro no le va a engordar. Tampoco le va a caer muy bien. Pero si usted se come la papa hervida, asada, ahora eso es puro almidón, es pura glucosa, está liberada y le va a engordar bien rápido. Usted come mucha papa y se va a poner como una papa, ¿me sigue? Como ejemplo le doy cualquier alimento que usted sobrecaliente o que cocine, por ejemplo los frijoles. Los mexicanos me preguntan, pero ¿por qué los frijoles usted dice que los frijoles son alimentos tipo E? Pues claro que son tipo E. Si usted tiene un frijol y se lo come en su estado natural, digamos, verde o demás, sin calentar, sin cocinar, eso está todo unido y todas las moléculas están unidas, no están separadas. Pero una vez que usted lo caliente y lo cocina, se convierte en puro almidón. Y al ser puro almidón, se libera y se convierte en glucosa y le engorda, ¿no? Como ejemplo, le voy a dar, y voy por aquí para enseñarles algo, fíjense. Aquí tengo para enseñarles una manzana, ¿ves? Una manzana, si es una manzana verde, pues la manzana verde nosotros la recomendamos mucho. De hecho, la manzana verde se clasifica como alimento tipo A, de los que adelgazan. ¿Por qué? Porque tiene tanta fibra y está tan unida a la molécula de glucosa que esto no se libera fácilmente para convertirse en glucosa, para causarle obesidad o descontrolar la diabetes. Sin embargo, esa misma manzana usted la hornea, la mete al horno y la vuelve en esto aquí. Cuando la hornea era verde, era durita, no tenía mucha libertad de salir esa glucosa de ahí y engordarle, pero ahora usted la metió al calor,
la fue descomponiendo, esa glucosa que tenía dentro se fue fermentando, se caramelizó y ahora es dulcecita y ahora sí que le engorda. Así que la diferencia está en que los carbohidratos refinados le engordan con mucha facilidad. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.